Salmo 42, hermano, vamos a leer desde el versículo 1 al 11 este salmo. Dice, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su palabra. Gracias, Padre, por este salmo. Oramos para que usted use su palabra por medio de su Santo Espíritu, hable en nuestros corazones, nos edifique, nos enseñe, nos conforte, nos llene de esperanza por medio de sus promesas, Señor, sabiendo quién es usted y lo que usted por su gracia nos ha dado, Señor, a cada creyente como promesa. Bendícenos, Señor, edifica a la iglesia, a los hermanos, Señor, y limpia nuestras vidas y denos un oído atento para escuchar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermano. El título del salmo dice, al músico principal, dice, masquil de los hijos de Coré. Si usted puede leer en su Biblia, aparece el título libro 2. Resulta que los salmos están divididos en 5 libros. El libro 2, el Salmo 42 es el primer salmo del libro 2 y el libro 2 va desde el Salmo 42 hasta el Salmo 72. Y el libro 1 va, bueno, del Salmo 1 al 41. Entonces, es una división, no se sabe exactamente cuándo surgió esa división, pero es una división que es antigua. Este salmo, como su título dice, es un masquil. Masquil significa un salmo o tiene el significado de salmo didáctico. Es un salmo que nos da una enseñanza y un consejo, ¿verdad? Da sabiduría, es un salmo para aprender sabiduría. Ahora, toda la palabra de Dios nos da sabiduría, pero los salmos que tienen por título masquil son salmos didácticos, ¿verdad? Dice la Biblia que fue escrito por los hijos de Coré. Ahora, ¿quién fue Coré? Vaya conmigo, por favor, a Números capítulo 16. Números 16, por favor. Vamos a ver en la Biblia quién fue Coré. Dice que fue escrito por los hijos de Coré. Números capítulo 16. Mira lo que dice el versículo 1. Números 16, 1. Dice la Biblia, Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Resulta que Coré, hermano, lideró una rebelión en contra de Moisés y de Aarón. Dice la Biblia que Coré era un levita y junto con Datán y Abirán y un grupo de 250 principales
estaban, ¿verdad? Murmuraron en contra del liderazgo de Moisés. Dice, ¿quién te puso a ti? Fue Dios quien los puso, ¿verdad? Y dice, ¿por qué os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? La verdad, ellos no se levantaron, Dios los puso, Dios los levantó. Coré entonces fue un rebelde, se levantó en contra del liderazgo y evidentemente, hermano, detrás de esto siempre hay un principio satánico, la rebelión en contra de la autoridad. Detrás de eso está el principio de Satanás cuando quiso hacerse igual a Dios y se rebeló en contra de Dios. Entonces la rebeldía, la rebelión en contra de la autoridad es un principio satánico, ¿verdad? Ahora, la Biblia enseña que Dios trajo juicio sobre ellos. Ahí mismo en el capítulo 16 de Números, versículo 25, Números 16, 25, dice la Biblia, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Es decir, Moisés está diciendo, yo no tomé el liderazgo por mí mismo, fue Dios quien me puso en ese lugar. Si como murieren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Es decir, mire, si esta gente muere de viejo, ellos tenían razón, yo me puse a mí solo. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Ahora, este es Coré. Los hijos de Coré tuvieron a este papá. Y ocurrió, ¿verdad? Una muerte dramática, dice la Biblia, la tierra se abrió y se tragó a Datán, a Abirán, a Coré, a todas sus posesiones, a todo lo que ellos tenían y descendieron vivos al Seol. Fueron al mismo infierno vivos. Dios trajo un juicio sobre ellos. Ahora, Dios tuvo misericordia. Mire lo que dice Números capítulo. Y los hijos de Coré, hermano Ángel. ¿Qué onda? ¿Se murieron ahí? Pues resulta que no. La misma Biblia dice, Dios en su misericordia, ¿verdad? Preservó a los hijos de Coré. Dice Números capítulo 26, versículo 10, número 26, 10. Moisés está refiriendo lo que ocurrió. Dice, y la tierra abrió su boca. Números capítulo 26, versículo 10. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento, más los hijos de Coré no murieron. Entonces, el papá murió, los hijos de ellos, los hijos de Coré no murieron. Ahora, ¿quiénes fueron entonces los hijos de Coré? Mira lo que dice la Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 9. Ya sabemos quién fue Coré, ahora vamos a saber quiénes fueron los hijos de Coré. Porque dice la Biblia que ese masquil, al igual que otros en el libro 2, la mayoría de los salmos del libro 1 fueron escritos por David. En el libro 2 aparecen los hijos de Coré, aparece Asaf, que otro de los autores, ¿verdad? David también escribió algunos salmos no están identificados cuál fue su autor. En Primera de Crónicas, capítulo 9, vaya allí conmigo, por favor. Vamos a ver qué hacían o quiénes eran los hijos de Coré. Primera de Crónicas, capítulo 9. Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 19. Salum, hijo de Coré, hijo de Biasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreitas por la casa de su padre, es decir, los descendientes de Coré, los que no murieron, tuvieron hijos, y aquí está hablando de Salum, sería como un bisnieto de Coré, el que murió.
tuvieron a su cargo la obra del ministerio, dice, guardando las puertas del tabernáculo como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Es decir, los hijos de Coré eran porteros en el templo. Habían sido porteros en el tabernáculo, eran porteros en el templo. Dice, versículo 20, Finés, hijo de Elazar, fue antes capitán sobre ellos y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para guardar, para guardas en las puertas, eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Su trabajo era entonces guardar las puertas. Ahora, este trabajo de guardar las puertas no era simplemente ser un portero, ¿verdad? Como nosotros pensamos, bueno, que de repente el hermano Francisco o el hermano, ¿verdad? José o qué sé yo, se para en la puerta, da la bienvenida y entra, sino que era mucho más que eso. Dice, así ellos y sus hijos, versículo 23, eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los cuatro lados, al oriente, occidente, norte y sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos. Porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Las cámaras se refieren a los lugares de depósito. Estaban a cargo, hermano, del depósito donde se guardaba el grano, donde se guardaba el trigo, la miel, el aceite, el vino, y aparte guardaban el dinero, el oro, la plata, las ofrendas que había dentro del templo. Era un cargo muy importante, un cargo de confianza. Dice, estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Abrían las puertas, cerraban las puertas, eran vigilantes, vigilaban los tesoros que había en la casa del Señor. Dice, algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio. Si usted lee en el libro de Éxodo, hermano, describe que había tazones, cucharas, vasos de oro, para el servicio, había despabiladera, garfios, ganchos, había una serie de artículos que servían para el sacrificio, para los panes de proposición, el candelero, el altar del incienso. Tenía una serie no solamente los muebles, sino instrumentos que usaban, eran valiosos porque eran de oro, y ellos estaban encargados de cuidar eso. Dice, los cuales, versículo 28, se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Vamos a ver, sacaron una cuchara de oro, 2 tazones de plata, etcétera. Llevaban esa contabilidad, estaban a cargo de cuidar todo eso. Dice, ellos tenían a cargo, versículo 29, y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Dice, algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Es decir, la sopaipilla, ¿verdad? No. Recuerdo que había algunas ofrendas de grano que se tostaban. Entonces, ellos, la gente o los coreítas, los descendientes de Coré, estaban muy involucrados en el servicio del Señor. Y otra cosa que hacían ellos, segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 18. Segunda de Crónicas 20, 18. Capítulo 20, versículo 18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Si usted lee todo el pasaje, ¿verdad? Venía un ejército extranjero a luchar en contra de Israel. Era un ejército muy numeroso y Dios le dijo, ustedes no peleen. Salieron los sacerdotes con el arca cantando, alabando a Dios, y dice la Biblia que los mismos ejércitos se confundieron
y se mataron entre ellos, y ellos lo que hicieron fue no levantaron las espadas, simplemente cantaron, alabaron a Dios, y allá estaban los hijos de Coré cantando, adorando, alabando a Dios, y glorificando y exaltando a Dios. Mire, y de esto podemos sacar una enseñanza, es que hijos piadosos pueden tener malos padres. Coré fue un hombre impío, rebelde, que llevó el justo castigo de sus propios pecados, pero sus hijos estuvieron muy involucrados en la obra de Dios, fueron gente consagrada a Dios, fueron gente que adoraban a Dios, y la Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eran hombres santos, apartados para Dios, y Dios les inspiró para escribir algunos de los salmos, y uno de esos salmos, el Salmo 42. Servir a Dios, hermanos, es una decisión personal. Hay gente que dice, bueno, mi papá no me dio un buen ejemplo y yo por eso no sirvo a Dios. No, es una decisión. Igual, padres piadosos pueden tener hijos impíos, y uno lo ve en la Biblia también. Entonces, servir a Dios es una decisión personal, y los hijos de Coré nos dan un ejemplo de eso. Vuelva conmigo, por favor, al Salmo 42. Amén. Dice el versículo 1, Salmo 42, 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista, ¿verdad? Comienza hablando de un clamor, dice, mi alma clama por ti, oh Dios. Un clamor es un grito que se hace con vigor, con esfuerzo. ¿Verdad? El salmista no se nos dice, la Biblia no nos habla en qué circunstancia fue escrito el salmo. Algunos salmos, como estudiamos anteriormente, ¿verdad? Cuando David estaba en la cueva de Adulam, entonces nos da un contexto, o cuando Absalón perseguía a David, entonces David escribe un salmo. Algunos salmos no nos dicen en qué circunstancias fueron escritos, y esta es uno de esos salmos. Hay muchas teorías. Dicen que el salmo puede haber escrito por algún levita en camino a Babilonia, cuando estaban rumbo al tiempo de los 70 años del cautiverio. Algunos dicen que lo escribió tal vez o fue inspirado por Ezequías cuando estaba enfermo. La Biblia no lo aclara. Pero lo que sí podemos ver, ¿verdad? Que el escritor está clamando a Dios, y dice que clama como el ciervo brama por las aguas. Está comparando con un animal que que necesita agua, que está clamando, está bramando, es un animal, ¿verdad? Un ciervo que quiere agua y está clamando por agua. Y él dice, así como un animal tiene sed, está sediento, Señor, así mi alma clama por ti. El escritor del Salmo está diciendo, Señor, mi alma te necesita, mi alma necesita a Dios. La verdad, hermano, es que el ser humano es un ser trino, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, que nos creó a su imagen, ¿verdad? Somos espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán, dice la Biblia, lo creó del barro, es su cuerpo. Y dice la Biblia en el libro de Génesis que sopló Dios en Adán aliento de vida, infundió espíritu, y fue Adán un alma o un ser viviente. Entonces, Adán, espíritu, alma y cuerpo, su cuerpo formado del barro, Dios le dio el espíritu del hombre, y cuando el espíritu y el cuerpo, ¿verdad? Cuando el espíritu entró al cuerpo que había formado del barro, entonces fue Adán un alma o un ser viviente. Entonces somos espíritu, alma y cuerpo. Ahora, el alma, hermano, lo que se describe, ¿verdad? Los estudiosos, eruditos bíblicos, el alma es el asiento de tres elementos. Los sentimientos y emociones están en el alma. Nuestros sentimientos, emociones, nos sentimos tristes, ¿verdad? O contentos, llenos de alegría o de tristeza, de temor en el alma. En el alma también están los pensamientos. Nuestro intelecto está en el alma, nuestro razonamiento
está en el alma. Y por último, en el alma es donde está el asiento de nuestra voluntad. Tomamos decisiones con nuestra alma. Entonces, espíritu, ¿verdad? El alma. Y si usted se pone a ver, hermano, en nuestra vida diaria, en un creyente, en un cristiano, es nuestra alma la que necesita a Dios. Si una persona, ¿verdad?, no es salva, su espíritu está muerto. Estamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia, pero al recibir la salvación, el Espíritu Santo nos sella, nuestro espíritu es vivificado, recibe vida. Ahora somos un cuerpo, o tenemos un cuerpo, ¿verdad?, donde tenemos un alma y un espíritu que está vivo. Ahora, Dios, a través de nuestra vida, Dios permite situaciones y por medio de su palabra, Dios nos va enseñando para que nuestro espíritu, para que nuestros pensamientos, nuestras emociones y sentimientos se alineen con la palabra de Dios, para que podamos tomar decisiones de acuerdo a lo que la Biblia dice. Nuestra alma es muy importante, porque nuestra alma es donde tomamos decisiones. Y nuestras decisiones van a ser afectadas por nuestros pensamientos. La Biblia dice, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, somos lo que pensamos. Y nuestros sentimientos y emociones. A veces hay consejeros que dicen, mira, no tomes decisiones en un momento de tristeza, de amargura, de temor, porque probablemente tus sentimientos y emociones te arrastran a tomar una mala decisión. Y por eso la palabra de Dios va llenando nuestra mente, nuestro pensamiento, para que nuestra voluntad pueda ser encauzada a pensar lo que la Biblia dice, para que nuestros sentimientos se sujeten a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y entonces podamos actuar y decidir de acuerdo a los principios bíblicos. Si una persona, sus sentimientos y emociones lo arrastran, si la locomotora, ¿verdad?, que arrastra la vida de una persona son sus sentimientos y emociones, va a obrar neciamente. Es la gente, ¿verdad?, que se para en un semáforo, alguien lo miró feo, se baja, pelean, le mete un tiro, le dispara, se agarran a golpe. ¿Por qué? Se dejó arrastrar por sus sentimientos. La Biblia dice, mire, que una persona que es sabia evita la ira, no se deja arrastrar por la ira, no se deja llevar por la rabia o por el temor. Elías, ¿verdad? Señor, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué haces aquí, Elías? No, mira, Señor, aquí estoy huyendo. Come, levántate, todavía Dios tiene algo que hacer contigo. Entonces Elías se quería morir. ¿Por qué? Sus sentimientos y emociones lo arrastraron y olvidaron el plan de Dios. Y Dios le dijo, mira, todavía tengo trabajo, tienes que ir a ungir al rey, ponte sobre tus pies, todavía tienes cosas que hacer. Y ahí después, bueno, Elías busca a Eliseo y sigue ministrando la escuela de profetas. O sea, el ministerio de Elías no terminó ahí en el desierto, él se quería morir. Entonces, lo que quiero que usted vea es que el salmista está diciendo, Señor, mi alma te necesita. Señor, así como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nuestra alma necesita a Dios, hermano, cada uno de nosotros. Dice, versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mire, la sed es algo bien interesante, este asunto de la sed. Bueno, en estos días de verano, y tengo un poco de sed, voy a tomar agua. Con esta temperatura, ¿verdad? Todos sentimos sed. La sed es una necesidad de beber líquido. Y hay mecanismos bien interesantes, ¿verdad? Cuando la cantidad de agua en la sangre baja, hay sensores en el cerebro que detectan, ¿verdad?, un aumento de la concentración ahí de las sales, y hay otros receptores en algunos vasos sanguíneos y disparan algunas hormonas para que la gente entonces tenga sed y busque tomar agua. Es un mecanismo fisiológico con el cual Dios nos ha dotado. Y la verdad es que el agua, hermano, es el componente principal del ser humano. Un recién nacido puede tener tal vez un 80%
composición del cuerpo es solamente agua. En una persona adulta, ese componente del agua disminuye. Una persona de 70 kilos, 40 kilos es solamente agua. 40 kilos. ¿Eh? El resto es grasa. No, mentira. A algunos se nos nota más que otros, pero mire, es un porcentaje muy alto de la cantidad de agua que necesitamos, y a veces con solo la pérdida de un porcentaje pequeño, una persona que se deshidrata, inclusive la deshidratación puede ser mortal. Alguien puede morir o la gente puede morir deshidratado cuando por alguna razón pierde agua a una velocidad mayor con la cual repone el agua. Entonces, la Biblia dice, hermano, que el salmista dice: mi alma tiene sed de Dios. Mire, una de las cosas que él está diciendo: Señor, así como mi cuerpo necesita agua, nuestra alma necesita a Dios. Tenemos necesidad, es una necesidad de cada ser humano. Y uno a veces lo dice o lo escucha, hay dentro del corazón de cada ser humano hay una necesidad que solamente Dios puede satisfacer, ¿verdad? Y por un lado, por supuesto, la salvación, pero aparte de la salvación, Dios mismo, su presencia, su palabra, el que Dios nos conforte es algo que Dios trabaja en el alma de cada uno de nosotros. Dice, pero algo importante, hermano, es que uno puede diferir a beber líquido de manera voluntaria. O sea, usted puede tener sed, pero puede decidir no tomar agua. Y nosotros como creyentes, entendiendo que tenemos sed de Dios, podemos diferir o postergar el tomar de Dios el agua que Él quiere darnos, ¿verdad? Y estamos hablando, cuando hablamos de agua, estamos hablando de su bendición, de su comunión, de su palabra. Y el salmista dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y yo pensaba, bueno, Dios está vivo. ¿Por qué habla el salmista sed de Dios, del Dios vivo? No sé si usted a veces, hermano, puede ver creyentes que, a pesar de que son cristianos, tienen una vida espiritual que es opaca. No sé, tal vez a usted o a mí en algún momento de nuestra vida espiritual nos ha pasado a lo largo de nuestra vida que como que nos sentimos apagados, opacados, y definitivamente no es algo que se deba a Dios. Porque Dios, mire, es abundante en bendecir, en perdonar, en ayudar. Su palabra, las palabras que Dios ha hablado son espíritu y son vida, dice la Biblia. Y en uno de los salmos, ¿verdad? El salmista está como acusando a Dios: Señor, tú te olvidaste, tú nos abandonaste. Y hay un momento en que el salmista, no sé, tal vez estoy dando como cuando hacen un spoiler. No sé si ese salmo se va a estudiar más adelante, pero hay un momento en que el salmista dice: enfermedad mía es esta. El salmista estaba acusando a Dios de cosas y él dice: Dios no es el del problema soy yo. Se da cuenta de que no es que Dios lo ha abandonado, es que él ha dejado a Dios. No es que Dios lo ha dejado, es que él se ha olvidado de las promesas del Señor. Y hay un cambio en el salmo completamente. El tono del salmo primero es de queja: tú, Dios, nos dejaste, nos abandonaste. Dice: no, yo me voy a acordar de las promesas de Dios. Dios sigue estando en su trono, y cambia completamente el enfoque y pone su mirada en Dios. Entonces el salmista habla del Dios vivo y tiene que ver con Dios, aunque Dios está vivo, ¿verdad? Pero que Dios sea un Dios vivo para cada uno de nosotros. Es una experiencia de una vida cristiana abundante. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, Dios no está muerto, hermano, Dios está vivo, y Dios es capaz de obrar en la vida de cada uno de nosotros, sus hijos, en la vida de cada uno de los creyentes, para que podamos tener una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana de crecimiento, de servicio, de fruto para el Señor. Y por eso el salmista dice: mire, Dios está vivo y tengo sed de ese Dios vivo. No de una religión, sino de una relación personal con Dios que
trae bendición a nuestra vida. Yo me hacía la pregunta, ¿cómo tener sed de Dios? ¿Cómo puedo tener sed de Dios? Porque el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y cada uno de nosotros debe reconocer, necesitamos a Dios. Necesitamos que Dios satisfaga nuestra alma, nuestro corazón. El salmista dice, mi alma tiene sed de Dios, te necesito, Dios. Ahora, ¿cómo puedo tener sed de Dios? En primer lugar, yo creo que cada uno de nosotros debe reconocer la necesidad de Dios. O sea, necesitamos, la Biblia dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Y debemos llevar eso a la práctica. Muchas veces, hermano, podemos tomar decisiones sin consultar a Dios, salir de casa sin orar, Juan 15:5, sin orar a Dios, sin pedir dirección de Dios, bendición de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, nuestro hogar. Aún siendo creyentes podemos pensar, bueno, puedo andar todo el día sin tomar agua. Me voy a deshidratar y a veces, mire, la deshidratación produce síntomas, la gente se puede sentir con dolor de cabeza, malestar y inclusive pueden morir de deshidratación. Pero debemos estar conscientes, yo necesito el agua de vida, necesito encontrar en la presencia de Dios y entender que tengo esa necesidad de nuestro Señor. ¿Cómo tenerse de Dios? Debemos dedicar tiempo cada día para estar con Dios a través de la oración y meditación de su palabra. Miren lo que dice Amós capítulo 8, una promesa que está en el libro de Amós. Amós capítulo 8. Osea, Joel, Amós, el tercero de los profetas menores, capítulo 8, versículo 11. Mire la promesa. Yo tengo este versículo subrayado en mi Biblia. Amós 8:11 dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Uno va a decir, Señor, dame hambre y sed por orar y por leer y meditar en su palabra. ¿Sabe que uno, hermano, acostumbramos a nuestro paladar? El año antepasado yo viajé hace casi 2 años ya a casa de mis padres. Y la verdad es que yo desde que salí de Venezuela, bueno, salimos en el año 2013, hace casi 12 años que salimos de Venezuela. Y en Venezuela tomamos café de grano, era lo que uno acostumbraba. Pero cuando salimos, primero estuvimos en México, en Estados Unidos, allá la gente, bueno, si toma café de grano, pues lo más común es café instantáneo. Y la verdad es que nos desacostumbramos a tomar café colado, pues, como dicen en Venezuela, café de grano, sino café instantáneo. Y no teníamos, bueno, también es que allá en Venezuela hay la manga de tela, la cosa para colar el café, no la conseguimos en otro lado y bueno, no había, tampoco fue que fue algo voluntario, sino que no había de otra. No teníamos cómo, qué sé yo. Pero cuando fui a casa de mis padres toman café molido, pues café de grano, muy sabroso y hermano, me volví a agarrar el gusto al café. Y cuando llegué aquí de Chile de vuelta, yo le dije a mi esposa, no, quiero tomar café de grano. Y bueno, aquí me volví a enviciar, lo confieso. Pero, y algo que, y la verdad, hermano, a veces tomaba café de ese Nescafé de máquina. Ahora no, me disculpa, no es no es una cuiquería, pero ahorita no sé, no le encuentro el sabor. No me gusta mucho, prefiero el café de grano y el café lo tomo sin azúcar. Café negro sin azúcar, lo llaman allá en Venezuela café cerrero. Porque le perdí el gusto al azúcar también. Hace como 2 años decidimos mi esposo y yo no le echamos más azúcar y echamos gotita y también sin gotica, sin stevia y sin nada. Café así, sin azúcar. Y claro, uno se lo arruga en la cara, ¿verdad? Ya está la cata. Pero la verdad que uno se acostumbra al sabor. Ahora, echarle azúcar al café a mí me sabe raro. Y antes le echábamos azúcar al café. Siempre. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que cómo tenerse de Dios cuando en la medida que usted lee, ora, escucha, medita, memoriza
eso va a empezar a crear más sed de Dios. Entonces, a veces decimos, no, la verdad es que orar o leer la Biblia me fastidia. Es porque no hemos acostumbrado a nuestra vida espiritual a un sabor de, así como la gente, ¿verdad? Se sienta, toma el cafecito o el tecito, ¿verdad? O chocolate o mate, dependiendo, en el caso de la hermana, ¿verdad? Que es argentina, mate. Entonces, la gente, ¿verdad? Se acostumbra al sabor y le hace falta. Igual es con la palabra de Dios, con la vida espiritual. En la medida que leemos más, meditamos más, oramos más, entonces comienza a producirse esa sed, esa hambre por la palabra de Dios. ¿Cómo tenerse de Dios? Pues dedicando tiempo cada día para estar con Dios a través de la oración y meditación de su palabra. ¿Cómo tenerse de Dios, hermano? Alejándonos de las distracciones. Debemos priorizar nuestro tiempo con el Señor. En el libro de Jeremías hay un versículo en el capítulo 2 donde Dios le dice, mire, ustedes escogieron cisternas rotas y dejaron el agua, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y han buscado cisternas rotas. Entonces, hay cosas que nos distraen, el internet, la televisión, las redes sociales, qué sé yo, hermano, leer, pero cosas que no edifican. Entonces, debemos alejarnos de las distracciones y tomar un tiempo que sea intencional para leer la Biblia. No, si uno dice, yo leo cuando tenga tiempo, nunca vamos a tener tiempo. O sea, es algo que uno tiene que tomar de manera intencional. Aquí tengo el vaso de agua, yo lo voy a destapar y voy a beber agua intencional. Y hay veces la gente toma agua sin tener sed, pero porque sabe que necesita. A veces no tengo ganas de leer la Biblia, pero sé que la necesito. Necesito tomar el agua intencionalmente, y ahí es donde entra lo que es una convicción personal a uno como creyente. Bueno, intencionalmente yo voy a leer la Biblia. Aunque no tenga ganas, a esta hora yo sé que debo leer y yo voy a apartarme para hacerlo. Mire, algo muy importante. Quiero un versículo en el libro de Génesis, Génesis capítulo 26. Génesis 26. Génesis capítulo 26, versículo 32. Génesis 26, 32. Dice, en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. El trabajo de abrir un pozo, hermano, no es un trabajo de una persona, lo hacían varios. Y cuando ellos encontraron agua, fueron donde Isaac y le dijeron, conseguimos agua, rodéate de otros creyentes, de otra gente que esté también teniendo sed y queriendo tomar agua y diga, mira, encontramos agua, ven para que bebas agua. Entonces, por eso es importante la comunión de unos con otros. Dios los bendiga por venir hoy jueves a la oración, porque cuando hay varios que están buscando el agua, nos animamos unos a otros para tener sed de Dios. Por eso no hay cristianos, ¿verdad? Solitarios, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo oro en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa. Eso no es bíblico, hermano. Porque necesitamos a otros creyentes escuchar la exposición de la palabra de Dios. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, y también el ánimo de unos a otros para animarnos, exhortarnos al amor y a las buenas obras, como dice la Biblia. Vuelva conmigo al Salmo 42, dice la Biblia, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Por lo que uno lee en el contexto, el salmista no está en Jerusalén, está fuera. Usted lo ve en el versículo 6, dice, Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti, dice, desde la tierra del Jordán, desde la tierra de los hermonitas, desde el monte de Mizar. No se sabe exactamente dónde está el monte Mizar, pero él está escribiendo desde el monte Hermón. Él está con los hermonitas, o en el Hermón, que era un monte que estaba al norte de la tierra prometida. Entonces él no está en Jerusalén. Y él dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahora, qué bendición, hermano. En el tiempo del Antiguo Testamento, las personas necesitaban ir a Jerusalén a adorar, es donde estaba el templo. Pero gloria a Dios que ahora nosotros somos creyentes,
somos templo del Espíritu Santo y podemos invocar a Dios en cualquier lugar. Él decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermano, usted puede hacerlo en el trabajo, en el auto, mientras está cocinando, ¿verdad? Mientras está en la casa, en cualquier lugar podemos invocar a Dios y saber que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Dice el versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El salmista está diciendo, mira, yo ni comía, lo que estaba era llorando. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Él estaba en un momento de tristeza, de como un bajón espiritual, ¿verdad? Quería adorar a Dios, estaba lejos del templo, quería la presencia de Dios, decía, Señor, tengo sed de ti. Y dice, y algo que ocurre, ¿verdad? Es que la gente, él está pasando por una situación difícil y aparentemente los incrédulos, por lo que la Biblia dice, porque un creyente, ¿verdad? No va a decir eso. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios? Dios te dejó, Dios te abandonó. No, chico, ese Dios en el que tú crees no te va a ayudar. Es una situación que hay varias escrituras donde se da eso mismo. En otros salmos, Salmo 79, aparece ¿dónde está tu Dios? Una de las cosas por las cuales el salmista clama es porque él no quiere que el nombre de Dios sea blasfemado o sea puesto en duda. Y una de las cosas por la cual nosotros debemos orar es que Dios obre para que el nombre de Dios sea glorificado. Señor, para que nosotros podamos ser testimonio en nuestra familia, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, gente que no conoce a Dios, y que Dios pueda responder oraciones u obrar para bien y que la gente pueda ver, wow, Dios, o sea, puedo ver la mano de Dios, la bendición de Dios sobre tu vida y que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado. Mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 27 cuando estaba leyendo el Salmo. Recordaba este pasaje de Mateo 27. En Mateo 27, ¿verdad? Está el momento de la crucifixión. Versículo 39. Mateo 27, 39. Dice la Biblia, y los que pasaban, está hablando del Señor Jesús, está crucificado, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Así como que no, mira, este está ahí. Y diciendo, tú que derribas el templo y tendrías lo reedificas. Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Se estaban burlando del Señor. De un hombre que había sido escupido, azotado, la corona de espinas, los clavos, estaba adolorido, desangrándose en medio del calor del día. Dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrela ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Entonces, el Señor estaba siendo ofendido, pero la Biblia dice, hermano, que por el gozo puesto delante de él, el Señor Jesús menospreció la cruz, ¿verdad? Menospreció el oprobio mientras estaba en la cruz. El Señor Jesús tenía la confianza de que Dios iba a obrar y el salmista está diciendo, la gente me dice, ¿dónde está tu Dios, Señor? Obre, glorifíquese, meta su mano, Señor, para que su nombre no sea minimizado y para que usted sea glorificado. Dice el versículo 4, mire, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿De qué se acordaba el salmista? De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo es fiesta. El salmista se siente mal porque él dice, wow, en el pasado las cosas estaban mejor. Yo antes habla de alegría, de alabanza, de fiesta, de gozo, y está como aparentemente, ¿verdad? Guiando la multitud en alabanza o por ser porteros, ¿verdad?
vamos a la casa de Dios animando a la gente. Hubo un tiempo en el pasado en el cual él estaba lleno de gozo, de alegría, estaba sirviendo a Dios. Aparentemente en este momento está lejos de Jerusalén, está ahí en el desierto, queriendo ver la mano de Dios y obrar. Ahora hay que tener mucho cuidado, hermano, con este tipo de pensamiento. Hay un consejo que está en la Biblia en el libro de Eclesiastés. Vaya conmigo, Eclesiastés capítulo 7. Mire la advertencia que nos da la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 7. Versículo 10. La Biblia dice, nunca digas, mire, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Es decir, la Biblia hace una advertencia, ten cuidado. Si tú preguntas o si tú añoras los tiempos pasados como tiempos mejores. Eclesiastés 7:10. Y era lo que estaba ocurriendo en el corazón del salmista. Él decía, wow, yo me acuerdo, mi alma se llena como de pesar, porque yo me acuerdo que antes estaba sirviendo a Dios, pero ahora, en esta situación difícil, ¿dónde está Dios? Tenemos que tener cuidado, hermano, porque si nosotros como creyentes confiamos, de acuerdo a las promesas que están en la Biblia, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, que Dios nos puede pasar por diferentes etapas y nunca debemos decir, antes lo pasado era mejor, sino confiar, bueno, Dios, el gozo, la alegría, la gracia que yo experimenté ayer, la puedo experimentar hoy porque tú sigues siendo Dios, porque no dependo del tiempo pasado. Mire cómo el salmista corrige su pensamiento. Salmo 42 dice, versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Mira lo que dice el versículo 6. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Yo me voy a acordar de Dios, no de lo que yo hice antes, sino de lo que Dios hizo en mí. Y yo sé que Dios hoy puede hacer lo mismo en mi vida. Aunque el tiempo pasado fue un tiempo de bendición, la bendición de Dios puede estar hoy y puede estar mañana, porque Dios sigue siendo Dios. Entonces él dice, me acordaba de lo que yo hacía. No, me voy a acordar es de Dios. Me voy a acordar de las promesas de Dios. Me voy a acordar de la palabra de Dios. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Aunque estoy aquí en el desierto, no estoy en Jerusalén, no estoy dirigiendo a la gente, pero tú sigues siendo Dios. Entonces, él no permitió que esto, hermano, o sea, él como que cambió el enfoque de lo que él hacía antes, puso el enfoque en Dios. Mira lo que dice el versículo 5. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ese mismo versículo se repite en el versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mire, el salmista se está predicando a sí mismo. Hey, ¿qué te pasa? Despierta, reacciona. A veces necesitamos como que exhortarnos a nosotros mismos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así triste? ¿Por qué estás así mal? No, mira, acuérdate de Dios, pon tu esperanza en Dios, dice, espera en Dios. Así como que se pegó un par de cachetadas, ¿verdad? No me voy a dar porque... Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Hey, alma, ¿qué te pasa? No te dejes arrastrar por tus sentimientos y emociones. No te dejes arrastrar. Hey, ten cuidado con tus pensamientos. Es lo que dice el apóstol Pedro, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, hermano, tiene que estar ceñido. O sea, uno no puede, si los pantalones, ¿verdad?, están flojos y usted se afloja el cinturón, se cae, entonces va a quedar como pilucho, como dicen aquí en Chile, ¿verdad? Entonces, va a pasar vergüenza. Entonces, Pedro dice, mira, tú no puedes dejar que tus pensamientos vuelen y dejes como que los pensamientos están sueltos. No, tú necesitas ceñir los lomos, como dice la Biblia, con la verdad. Ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, dice el apóstol Pedro. Entonces, y el apóstol Pablo dice, ceñir vuestros lomos con la verdad.
Es decir, la verdad de Dios, hermano, es la que debe estar sujetando nuestros pensamientos. Si aflojamos la verdad, van a empezar a venir ideas, ¿verdad? Dios no te ama, Dios te dejó, Dios no se acuerda de ti. Son cosas que usted y yo como creyentes tal vez en algún momento hemos pensado. Dios te abandonó, ya tú no sirves, mira, no vale la pena vivir la vida cristiana, mira lo que está pasando en tu vida, en tu familia, mira, no tienes, Dios no es proveedor, ese tipo de cosas. No, ¿para qué vas a dar diezmo y ofrenda? No, la situación está muy difícil. No des porque te vas a arruinar. Pensamientos que vienen, no vale la pena ir a la iglesia, no vale la pena servir a Dios. Pensamientos que invaden. Entonces uno debe detener, un momento, alto. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Alma, sentimientos, las emociones, no te dejes arrastrar. Y no estoy diciendo, hermano, no somos robots, no somos autómatas, ¿verdad? No somos programados y dice, no sientas, no pienses. Pero como decía un predicador, mire, usted no puede evitar que vengan las aves a volar alrededor de su cabeza, pero sí puede evitar que hagan un nido. O sea, que venga y el pensamiento se asiente, ¿verdad? Empolle, busque las ramitas, construye un nido y se sienta ahí a empollar un huevo. No, eso sí podemos evitar. Los pensamientos van a venir, pero es cuando uno se puede levantar con la palabra de Dios y decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios es mi Dios, Dios es mi Salvador y todavía tiene algo que hacer en mi vida. Y el salmista ahí como que va y viene, ¿verdad? En medio, y como nosotros nos pasa. El versículo 7, un abismo llama a otro, la voz de sus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Señor, wow, me estás dando una pela, pues. Señor, estoy pasando por esta situación tan dura. Señor, todas tus ondas y tus olas. Él le está diciendo, Señor, tengo sed. No, pero el agua que me has mandado es una catarata que me ha golpeado. No sé si alguna vez usted ha estado como en un río o una catarata fuerte que como que el agua lo empuja, lo golpea, o en una ola que lo arrastra y lo golpea. Le está diciendo, Señor, tú me estás aquí como que golpeando con el agua. Pero como que, como que se detiene. El versículo 8, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Amén, Señor, estoy pasando, pero como que tiene esa lucha en su mente, es la lucha de cada creyente. Wow, Dios como que me está dando muy duro. No, pero yo voy a orar a Dios. Dios va a mandar su misericordia. Su cántico estará conmigo. Voy a alabar al Señor. Voy a seguir adorando a Dios, alabando a Dios. Voy a seguir orando a Dios, al Dios de mi vida. El Dios vivo es el Dios de mi vida. De Él es quien recibo vida. Amén. Dice el versículo, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y mire, la Biblia dice que Dios no se olvida de sus hijos. Dice, la Biblia dice, aunque una mujer se olvide del fruto de su vientre, con todo, y es difícil, es lo que llaman una madre desnaturalizada, porque lo natural es que una madre proteja a su hijo, pero hay veces madres que abandonan al hijo. Y dice, aunque una mujer abandone a su hijo, con todo yo no me olvidaré de ti, dice la Biblia. El Señor promete nunca se va a olvidar de nosotros. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, como que el salmista está en esa lucha allí, pero al final él dice, él se predica pues a sí mismo. Hey, alma, hey, sentimientos, emociones, pensamientos, deténganse. Yo voy a seguir alabando a Dios, voy a seguir esperando en Dios. A veces no entendemos las cosas que ocurren en nuestra vida. Y fíjese, hermano, en el Salmo la palabra alma, versículo 1, alma mía, versículo 2, mi alma. Versículo 4 dice, derramo mi alma. Versículo 5, oh alma mía. Versículo 6, Dios mío, mi alma. Versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? Es un asunto del alma aquí lo que está ocurriendo en este Salmo. Es una lucha, sentimientos, emociones, pensamientos, por un lado, y por otro lado, y la situación, la circunstancia,
pero por otro lado está Dios, su palabra, sus promesas, la verdad de Dios, y el salmista dice, no, aquí hay que pararse de parte de Dios, pararse por Dios, por las promesas de Dios, por la palabra de Dios, y yo me voy a parar firme en esas promesas, voy a esperar en Dios, voy a acordarme de Dios desde la tierra del Jordán, es decir, donde esté mi situación, desde donde estoy en mi situación difícil, yo me voy a acordar de mi Dios. Dios no me va a dejar. Hermano, este salmo retrata tal vez nuestra vida en diferentes etapas, pero el consejo, yo creo que de la palabra de Dios es buscar al Señor. Señor, ayúdame a tener sed de usted. Porque ¿sabe qué, hermano? ¿Por qué cristianos fracasan en su vida espiritual, decaen, se apartan, se desaniman? Porque falta el Dios vivo. Son creyentes, son hijos de Dios, son salvos, pero les ha faltado esa comunión, el agua. Si usted toma agua de un estanque, se va a enfermar. Necesita un agua corriente. Y el agua corriente viene de Dios, viene del cielo, viene de lo alto, viene de su palabra, de la comunión con Dios. Y si nosotros estamos orando en comunión con Dios, dejando que el Señor trabaje en nuestras vidas, eso nos va a ayudar, hermano. Mire, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Eso de pare de sufrir, eso es mentira. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, dice, debemos estar preparados. Se dice, mire, viene la guerra, vamos a prepararnos. Si va a venir la aflicción, el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme, bueno, tenemos que tomar la armadura espiritual que el Señor nos ha dejado, la comunión, la oración, el congregarnos, el orar. Eso es lo que nos va a ayudar, hermano, en la vida cristiana. Dios nos ayuda a ser sabios y a tomar estos consejos de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor. Gracias por el tremendo ejemplo, Señor, de los hijos de Coré. Señor, tuvieron un padre rebelde, pecador, impío, Señor, que se perdió, pero ellos supieron, Señor, ser fieles, firmes, servirles, Señor, y pudieron retratar, Señor, en este salmo, Señor, la experiencia que pasaron, Señor, lejos de Jerusalén, pero no lejos de su presencia, de sus promesas. Señor, ayúdenos a cada uno a mantener nuestra mirada fija en Dios, fija en las promesas de Dios, a satisfacer la sed de nuestra alma, de nuestra mente, por medio de la oración, por medio de la comunión con usted, por medio de su palabra, por medio de la comunión unos con otros. Ayúdenos a tener esa sed espiritual. Quite de nosotros toda distracción, ayúdenos a tomar decisiones acerca de cosas que nos distraen, ponerlas a un lado para, Señor, poner nuestra mirada en usted, Señor, y llenar, Señor, el tanque de nuestra vida espiritual, de manera que cuando venga la sequía podamos tener de dónde sacar agua, Señor. Su palabra dice que el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva, Señor. Y esto, su palabra dice que es la promesa de aquellos que habrían de creer en usted, del Espíritu Santo que viene en el corazón de cada creyente, que ese río de agua viva pueda fluir, Señor, con libertad. Ayúdenos a poner nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro pensamiento en su palabra, en sus promesas. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga.